Señor, que estamos esta mañana acompañando esta celebración del 15º aniversario del momento en que mi hermano pastor inició esta labor, esta obra aquí en esta ciudad. No es fácil, hermanos. Sabemos que a todos los que se nos ha confiado un trabajo del Espíritu, vamos a enfrentar mucha oposición, porque el trabajo que se puede hacer a nivel humano, muchos podrían decir que hasta son más exitosos, porque logran levantar empresas, logran levantar imperios, y no tienen nada del Espíritu, son exclusivamente humanos. Pero a los que nos toca levantar la labor del Espíritu, vamos a enfrentar mucha oposición, muchísima oposición. Bueno, yo esta mañana, hermanos, yo espero ser breve en lo que les quiero compartir. Quiero trasladarles algo que el Señor puso en mi corazón estos días pasados, tomando en cuenta lo que mi hermano pastor le quiso poner a este retiro, que es el remanente. Y yo encontré, hermanos, algo que quiero compartir con ustedes así brevemente. Encontré un pasaje en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. A mí me llamó la atención algo que el Señor le habló a este varón de Dios, a este varón precioso de Dios, que conocemos nosotros como, aquí les voy a decir ahora, Ezequías. Ezequías fue un hombre que tuvo que enfrentar el asedio, el acoso del espíritu asirio, y él era el rey en ese momento. Él era el escogido de Dios para ser el gobernante de Israel en ese tiempo. Y entonces se enfrentó a un rey, hermanos, terrible, que representa al espíritu asirio, que es Sennacherib. Sennacherib era un guerrero exitosísimo en su ejército, que había logrado aplastar a todos con los que se había enfrentado, a todos, utilizando herramientas poderosísimas que hasta el día de hoy prevalecen, porque él utilizó mucho lo que se llama hoy guerra psicológica. Fíjense, hermanos, qué interesante. Sennacherib fue un rey que, sin tener si hubiera sido uno que hubiera nacido en este tiempo, hubiera sido imbatible. Y él, en su tiempo, imagínense ustedes, hace cuántos miles de años atrás, supo utilizar la guerra psicológica. Era un hombre que, antes de entrar a la guerra física, primero trabajaba con la guerra psicológica. Era un hombre tremendamente audaz, hermano, Sennacherib. Entonces el Señor le habló al rey Ezequías y le dijo, en 2 Reyes 19:4, creo que ustedes lo vean conmigo, dice: quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Y esta es la palabra que quiero destacar esta mañana, hermanos. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Esa palabra fue la que a mí me estremeció. Eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces, fíjense, hermano, que eso hace pensar que el Señor, si ve al montón, porque al Señor no se le escapa nada, el Señor se ocupa más en el remanente. Amén. Se ocupa más en el remanente. Por eso yo le quiero poner a este tema, hermanos, clamando por el remanente. Y ustedes van a decir: ay, pastor, ¿para qué nos separamos de mujeres con los hombres esta mañana, si de todas maneras usted nos va a hablar en términos globales del remanente? Yo sí estoy de acuerdo si esa es su forma de pensar, pero yo quiero tomarlo desde esta perspectiva para hacerles notar algo hermoso que el Señor ponía en mi corazón esta mañana. Fíjense, hermano, que cuando uno va a la palabra remanente, la palabra remanente tiene varias connotaciones, hermano, muy interesantes. Fíjense,
La primera es que tiene una connotación de residuo de una porción que queda de otra mayor. O sea, uno está haciendo algo y de algo que quedó ahí, como una muestra, por así decirlo. Eso se puede decir que es un remanente. Ahora, fíjense, hermano, que yo creo que el remanente al que el Señor quiere hacer relación aquí no es exactamente a un residuo, a algo que quedó, que sobró. No. Yo creo que sí hay remanentes de esos, pero no es al que el Señor le quiere dar esta palabra. Fíjense que hay otra expresión en donde dice que un remanente también se define como un sobrante de alguna cosa. O sea, cuando uno va a comprar una alfombra o va a comprar una herramienta y uno le pregunta al tendero, mira, ¿tendrás esto? Oh, yo creo que me sobró algo, dice, algo que quedó ahí, que no fue lo que se vendió, pero sobró. Eso sí se puede vender, ¿verdad? Tampoco yo creo que ese es el punto de lo que debiéramos entender para efectos nuestros de un remanente. Porque fíjense que ya al considerar los tratos de Dios para con sus creaciones, ustedes van a ver, hermanos, que a través de los tiempos se puede notar que Él siempre ha hecho su obra por medio de remanentes. Entonces quiere decir que no es de lo que sobra, hermano. Es de algo que se escoge. O sea, no es lo mismo ir a decir algo, esto sobró, que el decir, no, yo quiero aquello porque esto es lo que me interesa del montón. Eso es distinto. Y yo creo, hermanos, si ustedes me permiten tomar en cuenta estos elementos que estamos considerando esta mañana, es que, por ejemplo, hermanos, ustedes van a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hermanos, es una cosa hermosa. Yo nunca había estudiado eso con el detenimiento que creo que lo hice ahora. Es que en el Antiguo Testamento, todos los profetas, hermanos, hombres de Dios tremendos, destacaron que el remanente de Dios es de aquellos que permanecen fieles a Él, que permanecen fieles a Él a pesar del sufrimiento, y que finalmente el Señor les va a hacer experimentar su restauración. Entonces hay que estudiar qué es un remanente y si estamos metidos en ese remanente o no estamos ahí. Entonces yo quiero, hermanos, que ustedes vean conmigo que, por ejemplo, Dios nos describe remanentes interesantes. Hermano, yo encontré cerca como de 14. No me voy a ocupar en todos. Pero, hermano, por ejemplo, el primero, si ustedes me permiten, fue Adán. Adán es un remanente. ¿Por qué un remanente? Pues ustedes saben, hermanos, que cuando uno estudia las 4 creaciones que nosotros pues sabemos que en este ministerio les hemos metido diente para estudiarlas. La primera fue la luzbeliana, la segunda fue la preadámica, la tercera fue la adámica y la cuarta es la nueva creación. Y de esas 4 creaciones el Señor ha tenido remanentes. Por ejemplo, si vamos a Adán, Adán fue formado del polvo, dice la Biblia. Fue formado del suelo, del polvo. ¿De qué lo formó el Señor? De un remanente que quedó incluso, hermano, incinerado. Fíjense. Porque la raza preadámica había sido juzgada y el Señor la había vuelto cenizas. En las, hermanos, cuando uno va al hebreo, la palabra suelo, la palabra polvo, de la que el Señor formó a Adán, en las mejores versiones dice, lo formó de las cenizas. Por lo menos así lo dice la Boer Cantera. La Boer Cantera del año 300 dice que lo formó de las cenizas. ¿Cenizas por qué? Porque el Señor juzgó una creación anterior y la eliminó. Pero después dijo, no, de esa voy a sacar, de eso que deshice, de eso que eliminé. Imagínense ustedes esto, hermano. Voy a sacar un remanente. Y entonces formó de las cenizas a Adán. No a la creación de parejas, porque ustedes saben, hermanos, que la preadámica fue una creación hecha en pareja, macho y hembra, los hizo Dios, dice, y los hizo con su palabra. No los formó. En cambio, Adán lo hizo solo y lo estructuró del polvo. Y fíjense, hermano, hace unos 5 o 6 años tuvimos un retiro, hermano, hermosísimo. 2 retiros realmente tuvimos en mi ciudad. Uno lo hicimos sobre el diseño bíblico de la mujer y el otro lo hicimos sobre el diseño y el ADN del hombre. Nos pasamos encerrados varios días. En el caso de las mujeres se fueron como 2 días, en el caso de nosotros creo que fueron como 3 y fuimos a estudiar el ADN del hombre. Y fíjense, hermano, que el diseño, hermano, de ambos, aunque ustedes no lo crean,
Por eso es que es interesante que esta mañana pues hayamos aquí solo hombres, porque yo les quiero mostrar un contraste interesantísimo. Pero déjenme por favor solo continuar con el hilo de lo que traía del remanente. Hermano, Dios formó a Adán de un remanente, que de algo que, eso sí les voy a decir esto, de algo que sobró, de algo que quedó después de una eliminación. De ahí formó al hombre el Señor. Pero hermanos, para él no era tan importante digamos, la parte molecular de la cual estaba formada la tierra. Ustedes saben que la tierra está formada de 17 elementos, por lo menos es lo que dicen los estudiosos, de 17 elementos químicos: fósforo, zinc, calcio. Ustedes conocen todas las composiciones de las cuales el hombre, solo el hombre, el 70% lo conforma el H2O, que es el oxígeno y el agua. Nosotros somos esencialmente seres hermano, acuáticos. De ahí los demás son elementos en proporciones muy pequeñas, pero perfectamente estructuradas en nuestra conformación anatómica, que nos hacen ser esta creación hermosa que Dios ha hecho de nosotros. Pero hermano, ustedes saben que por ejemplo, si esos 17 elementos los tuviéramos que vender, hermano, nosotros no costaríamos más que $3.80. Eso es lo que vale en el mercado los elementos químicos que nosotros tenemos. Si nos vamos a la parte molecular, hermano, a la parte puramente químico-biológica, no valemos casi nada, hermanos. En el mercado valdríamos $3.80. Eso dicen los conocedores. Pero miren, hermanos, qué tan grande es lo que Dios hizo en nosotros, que quiso poner en nosotros su gloria. Pablo ya nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos vasos de barro quebrados, hermano, pero con su gloria adentro. Y eso nos hace carísimos, dice el apóstol Pedro. Nosotros no tenemos precio a nivel tierra, hermano. Nuestro precio está pagado con sangre, hermanos, eterna. Es la sangre de Cristo sobre nosotros. Le damos un aplauso al Señor esta mañana. Alabado sea su santo nombre. Ahora fíjense, hermano, seguimos la línea. Salimos de Adán. Adán nos formamos de un remanente. Pero después la tierra se corrompe. Y cuando la tierra se corrompe porque se llenó de violencia, el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y entonces decide otra vez eliminarlo. Pero ya no a la manera en que eliminó la raza preadámica. Ahora dice: no, voy a dejar de lo que hice. Por lo menos voy a dejar lo que no se contaminó. ¿Y qué fue lo que no se contaminó? Noé. Noé dice allá en uno de los versículos del capítulo 6, si no mal recuerdo, del libro de Génesis, hermano, que él era perfecto en su generación. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé fue, si no fue el único, por lo menos fue uno de los únicos de los que el Señor sí tomó un remanente. Lo escogió para preservar la raza. Y entonces el Señor dijo: no, sí voy a eliminar al hombre, pero me voy a quedar con uno y su familia. Fíjense, hermano, ahí vino Noé. Y Noé, siendo escogido como remanente, decidió preservar a su familia. Quiere decir, hermano, yo estaba encontrando que hay como cerca de 14 remanentes. Y Noé representa a aquel remanente que salva a su familia. Dios puede escoger, hermano, a un cabeza de casa, puede escoger a alguien de los elementos de la familia como remanente, y ser a ese remanente al que el Señor use para salvar a su familia. En el caso de Noé, lo usó a él como cabeza. Y Noé supo entender su llamado, hermano, que predicó a todos para que se salvaran, pero entendió que su llamado más importante era salvar a su familia. Y sinceramente, hermano, si alguien merece mi respeto y mi admiración de los personajes bíblicos, es Noé, a pesar de que falló. Porque por lo menos entendió su llamado de preservar a su familia. O sea, hermano, que Dios te puede escoger como remanente a ti, varón de Dios, esta mañana, para que salves, pues no más allá de tu familia, salva a tu familia. Él salvó a su esposa y a sus 3 hijos junto con sus nueras. Al final fueron 8 y los metió al arca y los preservó. Cumplió su asignación profética. Pero después vemos, hermano, y seguimos el hilo. Nos vamos a José. A José Dios también lo escogió como remanente. Él era uno entre 13 hermanos. Si nos ponemos a pensar que Dina también era hija de Jacob, eran realmente 13.
No 12, 12 varones, pero con una mujer que se llamó Dina. Y el hermano allí fue escogido como remanente. Y cuando el Señor lo escogió como remanente, aunque pasó el proceso como remanente, hermano, porque tuvo que ser purificado, tuvo que ser transformado. Ustedes saben todo el proceso por el que pasó ese hombre, hermano, tan tremendo de José. Al final el Señor lo usó para preservar su linaje. Alabado sea su nombre. Quiere decir, hermano, que entre nosotros podemos haber remanente de Dios al que Él puede utilizar no solo para salvar la familia, para salvar tu linaje. Hermanos, eso es impresionante. Ustedes saben, hermanos, que lo que el Señor salvó de Egipto no fue una familia de 12, fue un linaje de 70 familias que, hermanos, fueron las que llegaron originalmente y salieron 3.500.000 de allí a cruzar el Mar Rojo. Hermano, el impacto del remanente que representó José fue mayor que el de Noé, porque el de Noé, oigan, por favor, hermanos, este es algo impresionante. Estábamos estudiando, hermano, el efecto matemático de la salvación de este último tiempo. Y fíjense, hermanos, que algunos estudiosos calculan que Noé, hermanos, en el tiempo que él vivió ya habían cerca de 6 millones de habitantes sobre la tierra. Eran muy poquitos, pero era lo que había en ese tiempo. Y dicen que fue lo que el Señor prácticamente enjuició, salvando solo a uno con su familia. Eso, hermanos, si ustedes dividen y hacen un cálculo, hermanos, en su calculadora, se van a dar cuenta que eso viene siendo algo así como el punto 0012, algo por ahí. No me recuerdo muy bien, pero es fácil hacer el cálculo. Eso, hermanos, es muy poco. Es muy poco lo que se puede salvar muchas veces, hermano. Por eso, hermanos, Dios me ponía en mi corazón que, hermanos, este último tiempo ya no va a ser de multitudes. Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando el Señor levantó gente hermosa allá en los años 60, me recuerdo yo, hermano, cuando sacó de este país a T.L. Osborne, cuando sacó de este país, hermano, a un hombre de aquí de la ciudad de Tulsa, como fue ¿cómo se llama este personaje, hermano, hermoso que fue enviado a toda Latinoamérica? ¿Cómo es que se llamaba esta universidad que está aquí en Tulsa? Tiene un nombre. Oral Roberts. ¿Ah? Oral Roberts. Oral Roberts. Oral Roberts. Oral Roberts, hermano, usados en ese tiempo. Yo me recuerdo, hermanos, chiquitito, que no sé cómo fue que aprendió el español, así su medio español. Hermano, se me fue a meter a todos los países latinoamericanos a evangelizar. Y hermano, hacía reuniones hermosas de multitudes. Después el Señor levanta a Billy Graham en este país. Poca gente ha evangelizado al mundo como Billy Graham. Ese hombre se metió hasta en la sopa, hermano, en el tiempo que el Señor lo levantó. A nivel nuestro, hermano, levanta hombres poderosos como G. Ávila, hermanos como Jorge Rasky, como gente hermosa de ese tiempo de los 60, 70, hermano, que llenaban estadios. Ustedes ven que eso ahora no ocurre, hermano. Ya no sucede así. Ya ha habido como una oscilación en el mover del Espíritu Santo entre las naciones que ya no va por ahí. Déjenme por favor darle mi reflexión. Hace cerca de un año o más quizás. O sea, hay que cabalmente por el mes de mayo del año pasado, si no mal recuerdo, yo me levantó de madrugada. Yo desde hacía días, hermano, estaba sintiendo un peso muy fuerte, hermano, pero muy pesado, de mucho dolor en mi corazón, hermano, por este país, Estados Unidos. Y hermano, y pasaron días y yo no sabía qué era, no sé qué es esto, Señor. Y de repente, hermanos, el Señor un día a las 3 de la mañana de un mes de mayo del año pasado, para antepasado, no recuerdo muy bien, hermanos, el Señor me dio una palabra para este país. Y tuve la osadía de escribirla y la publiqué. Y he tenido muchas críticas por eso, porque la policía es muy fuerte, muy dura. Pero hay una parte, hermano, que el Señor me regaló ahí en esa palabra que me dio para este país, hermano. Dice, yo voy a guardar, y por causa de un remanente en este país, todavía queda un destello de luz, el cual yo voy a enviar para salvar a los últimos salvables, dice. Y hermano, esto está en la Biblia. Esto no me lo estoy inventando yo, eso está en la Biblia. Dios trabaja con remanentes. Hermanos, las iglesias ahora ya no va a ser de multitudes. Las iglesias ahora ya no van a estar tan llenas como lo estuvieron en un tiempo, hermano. Es más, ahora se están vaciando. ¿Y saben qué está quedando? Un remanente. Un remanente.
Fíjense, hermano, que ustedes que han estudiado un poquito la historia de este país, se habrán de recordar, hermanos, que hubo una época en la que, hermanos, los que nos antecedieron, por lo menos yo todavía soy parte de esa generación, de los baby boomers. Esta generación, hermano, trabajó durísimo por la expansión del evangelio. Fueron las que levantaron la mayoría de iglesias que nosotros vemos ahora en este país. Unas iglesias hermosas, unos palacios, hermano. Pero cometieron un error, hermano, un error que lo están pagando carísimo. Y es que ahora todas esas iglesias que con tanto amor construyeron, la gran mayoría están vacías. Porque la generación para la que, hermanos, se suponía que era la que tenía que tomar la estafeta del trabajo que ellos con tanto amor hicieron en los 40, 50, 60, 70, hoy se ha diluido porque no trabajaron en el legado de esta generación. Nosotros somos sobrevivientes, hermano. Yo me considero todavía de estos sobrevivientes de una generación que vimos la gloria de Dios en una manifestación sin precedentes, hermano. Hasta podría decirles que hasta más fuerte y más poderosa que la del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos vieron milagros, vieron portentos de la iglesia naciente, pero era una iglesia niña, una iglesia que todavía, hermano, usaba biberón. Todavía no sabía cómo usar los dones, cómo hermano, manifestarse de manera tan espectacular, como después el apóstol Pablo, cuando escribió sus cartas, empezó a modelar la iglesia, porque era una iglesia que estaba creciendo, era inmadura, todavía no tenía pecho, dice el libro del Cantar de los Cantares. La de ahora ya no, hermano. La de ahora es una iglesia más madura, forjada en el sufrimiento, en etapas terriblemente dolorosas, hermano. La del principio vivió la persecución de los emperadores, de los Césares de su época. Pero esta ha vivido peores cosas, hermano. Y hoy está quedando una iglesia que se dibuja ya en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Una iglesia forjada en el sufrimiento. De la cual va a salir el varón del cual ella ha estado preñada. Y ese es el de las primicias que van a nacer, hermano, de los vencedores de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Una iglesia madura, una iglesia que hoy está siendo forjada con muchos dolores de parto. Pero es porque de ahí va a salir un remanente. Alabado sea su santo nombre. Entonces hoy en este momento, hermanos, estamos en este preciso momento, digamos, momento histórico que la iglesia está atravesando, en donde se están forjando esos remanentes, hermano. Por favor, déjenme seguir el hilo de esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, nosotros vemos que Elías, hermano, se consideró un remanente. Solo yo he quedado en Israel. Y no se dio cuenta que el Señor tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. A veces nosotros, hermanos, cuando nos vemos solos haciendo nuestro trabajo, porque hay que ser honestos, hermanos preciosos, esta mañana a veces nos sentimos solos haciendo nuestro trabajo. Pero recordemos que el Señor tiene 7,000 escondidos, que son remanentes, y que en su momento son a los que el Señor va a traer, porque ellos son los que van a ser librados de la idolatría de este último tiempo. Con Elías, hermano, que el Señor, hermano, todavía tiene sobre la faz de la tierra, pero que aparentemente están solos y no lo están, porque hay un remanente de 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Tenemos un remanente, hermano, que nosotros lo vemos allá en Isaías 4, versículo 2, donde Isaías dice, y habrá un remanente, dice, de santos. Quiere decir, hermanos, que hay remanentes que aman la santidad. A veces no los vemos porque, hermanos, son escasos, hay que decirlo. Son gente escasa, pero que aman la santidad. Son remanentes, hermano. Allá también el libro de Jeremías nos habla, hermano, de que va a haber un remanente que va a ser reagrupado, que ahorita está disperso, pero el Señor lo va a unir. Allá vemos, hermano, en el libro de Ezequiel, hermano, que Ezequiel habla de un remanente que va a ser purificado en el capítulo 9, versículo 8. Allá vemos, hermano, que hay un Daniel que en el capítulo 11, verso 35, dice que van a haber remanentes que van a ser separados. Imagínense eso, hermano. Un remanente que va a ser separado porque va a ser depurado. Otro porque va a ser limpiado. Y otro porque va a ser emblanquecido. No es lo mismo. Y son remanentes.
También, hermano, vemos en el libro de Amós, capítulo 5, verso 15, que van a haber remanentes muy pequeños, hermanos, del Israel físico y del Israel espiritual, hermanos, que escaparán del juicio venidero. Todos los profetas hablaron, hermanos, de una manera muy extraordinaria de los remanentes. Vemos, por ejemplo, a Miqueas, hermano, en el capítulo 12, versos 12 y 13, dice que serán remanentes que tendrán la bendición dentro de muchos pueblos. O sea, no solo todo es juicio, hermano. También hay remanentes porque también son bendecidos. También vemos, hermano, ahí en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 12, que van a remanentes que, hermano, de los que él habló, de los que regresaron del exilio, del momento histórico que él vivió. No era para todos. Ahora, vemos, hermano, en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 6, y luego en el capítulo 13, versos 7 al 9, que van a haber remanentes, que ahora, hermano, que se ha visto con mal lupa todo esto, de acuerdo a la revelación de la palabra. Hay cosecha A, cosecha B y cosecha C, y todos son remanentes. Ustedes se dan cuenta, hermano, lo que mi hermano pastor sintió cuando le quiso poner remanente a este retiro. Tiene un sentido extremadamente amplio, hermoso y exquisito en la palabra. Ahora, fíjense, hermanos, que ustedes dirán, ¿por qué? Perdonen si me estoy extendiendo demasiado en esta introducción y después me voy a quedar solo unos 10 minutos en lo que les quiero dejar en su corazón esta hermosa mañana, pero me interesaba mucho introducirme en esto. ¿Saben por qué? Porque ya Pablo, fíjense, hermanos, qué interesante esto. El único que utilizó la palabra remanente en todo el Nuevo Testamento, hermano, fue Pablo. Cuando vemos que en todo el Antiguo Testamento hay un montón, hermano, de alusiones a remanente, ya en el Nuevo no se ven. Hay que deducirlos. Hay que encontrarlos, hermano, y hay que rebuscar más, porque el concepto remanente, el único que lo utilizó fue Pablo. Allá en Romanos capítulo 9, versículo 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, dijo Pablo. En el libro de Romanos. Y después agrega en el capítulo 11, verso 15, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo estuvo consciente, hermano, y no lo quiso decir tan ampliamente para no herir susceptibilidades, pero él entendió, hermano, por revelación apostólica, que no toda la mara se va a meter al canasto. Hay remanentes. Hay remanentes, hermano. Y fíjense, hermano, que ni mi Señor en su ministerio utilizó la palabra remanente, aunque sí aludió a los escogidos. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Ahí es remanente. No lo dijo textualmente, pero lo expresó a través de parábolas. Una de ellas fue la de las 10 vírgenes, hermano. ¿Por qué habló de 10? Porque 10 en numerología bíblica es número de totalidad, ustedes lo saben. Y de la totalidad, hermanos, y estoy hablando de la totalidad del remanente, ni siquiera del montón, no, solo del remanente. ¿De quiénes? De los que guardan aceite. Y ustedes saben, hermanos, que no todos guardan aceite. Que es el aceite, es la visitación, hermanos, del glorioso y sublime Espíritu Santo. Miren, hermanos, en cuántos lugares y en cuántas iglesias ya sacaron al Espíritu Santo de sus reuniones. Y lo único que les quedó adentro fue religión. Aleluya. Pero, hermano, benditos aquellos que todavía amamos ese aceite. Ahora, óiganme, por favor, aquí, de esos 10, solo 5 eran sensatas, a pesar de que tenían aceite, las otras también. Pero cuando dijeron, y ese es el eslogan del retiro ahorita en junio en California, hermanos, salid a recibirle, ahí viene el novio. Cuando dijeron salid a recibirle porque ahí viene el novio, solo 5 estaban listas. De las 10. Quiere decir que dentro del remanente hay otro remanente. Mi hermano, qué tremendo es lo que estamos hablando esta mañana. Uno a veces, hermano, se entristece y uno se estremece, hermano, porque uno quisiera que todo el montón se metiera con uno, y no es así, hermano. Mire, yo les contaba a unos hermanos hace poquito, precisamente de hacer ese comentario, tío, hace unos ratitos, un varón de Dios que conocemos en común, hermano, yo lo dejé de ver hace un rato y entonces me inquieté. Y entonces, hermano,
le escribí y no me contestó por varios días. Al rato me contesta. Le digo, ¿qué te hiciste? Y me dice, mira, ya no estoy con el ministerio. No te voy a decir las razones, solo que ya no me... Y un hermano muy querido, muy apreciado, por lo menos de mi persona. Y me entristecí, hermano. Te soy sincero, me pasé 1 o 2 días muy triste. Porque, hermano, le llegué a tener mucho cariño, mucho aprecio a pesar de la distancia. Él está hacia en América del Sur. Entonces, hermano, me recordé de algo. Hermano, yo tengo 47 años de estar en este ministerio. Soy, como dice mi hermano apóstol, el Matusalén de Lim. Soy de los más antiguos que han quedado de un remanente, hermano. Del remanente de un ministerio. Ya no digamos del remanente del Espíritu de Dios en esta tierra, hermano. Imagínense ustedes. Entonces, hermano, yo me recordé de algo que ha pasado a lo largo de los años, hermano. 47 años, del 75 para acá. Con muchos de mis amigos con los que empecé ya no están. Preciosos, hombres de Dios, mujeres de Dios, hermano. Les hablo de mujeres de Dios, de su peso en oro, hermano. Tremendos. Porque yo tuve el privilegio, hermano, cuando yo me inicié en este ministerio, de ver el despertar y el avivamiento que hubo aquí. Y les digo que hubo, hermano, porque yo no he vuelto a ver la gloria que yo vi en esos inicios. No la he vuelto a ver. De esa yo fui testigo. Yo me recuerdo, hermanos, cuando la iglesia en ese tiempo tenía 2 niveles. Y en el segundo nivel estábamos todos los que estábamos dando clases para niños. Yo estaba ahí, de edad de 15, 16 años, dando clases a niños. Niñitos de 8, de 10, de 12 años. Cuando vino, hermanos, ese de repente el Espíritu de Dios sobre nuestro ministerio. Yo me recuerdo, hermanos, que en clases todavía en construcción, porque la iglesia, el templo aún no estaba terminado. En una colonia muy popular de allá de nuestra ciudad, en Guatemala. Ahí, hermano, en el segundo piso, vino de repente el Espíritu Santo. Yo estuve ahí. Era un jovencito, hermano. Junto con mi esposa, que hoy me acompaña también. Hermano, hemos estado en este camino juntos desde hace muchos años. Ella en ese tiempo ni nos conocíamos con ella, pero ya estábamos ahí trabajando para el Señor. Y hermano, yo me recuerdo que en ese de repente, niñitos, hermano, en la clase donde iba estaba, empezaron a hablar en lenguas. Santo, hermano. Un mover y una gloria de Dios, hermano, que no se podía detener, hermano. Terminaba el culto abajo con los adultos y tenían que subir a esperar que sus hijos terminaran de hablar las lenguas, que se pasaban horas allá arriba, hermano. Había niños que los tenían que sacar de 3, 4 de la tarde cargados. Y cuando sus papás los recibían, porque Jesús se los entregaba, ya desesperados de que con hambre y nada, y no salían sus hijos de allá arriba, cuando los tocaban les caía la gloria a ellos. Así empezó este despertar allá. Yo les voy a decir sincero, hermano, ninguna iglesia, ni la de nosotros, la que yo pastoreo hoy por honra del Señor, por gloria del Señor, hermano, ¿ha visto eso? He visto la gloria de Dios, sí, muchas veces, pero no de ese nivel. Ahora, ¿será que el Señor no es el mismo? Sí es el mismo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, hermano? ¿Qué ha sucedido con el tiempo? Que, hermanos, esa gloria se opacó. ¿Ustedes creen que eso es lo que sucede? No, yo creo que el Señor mueve su gloria del lugar. Cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, le dijo: te pido por favor que regreses a tu primer amor, porque si no te arrepientes, Éfeso, voy a mover el candelero de tu lugar. El Señor no apaga el candelero, solo lo mueve. Y yo he llegado a pensar, hermano, que muchas veces el Señor ha tenido que mover su gloria de los sitios donde nosotros estamos, porque nos acostumbramos a ver lo que estamos viendo, sin considerar, hermano, el hecho de que eso que estamos viendo, otros allá en otros lugares están languideciendo por tener, aunque sea una pequeña dosis. Nunca menospreciemos lo que decía ayer mi hermano Betío, hermano, en el mensaje que Dios le dio. Nunca, hermano, menospreciemos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué, hermano? Porque lo que muchas veces nosotros hoy anhelamos es porque no supimos retenerlo. Ahora, mire, hermano, estos remanentes que el Señor ha querido tener, y espero ser uno de ellos, hermano,
Créanmelo con todo mi corazón, que si por algo he doblado mis rodillas, hermano, delante del Señor, es que dentro de los pocos sobrevivientes que todavía hay, hermano, de este ministerio, a estas alturas del partido, hermano, en donde ya estamos jugando tiempo extras, y donde, hermano, uno no ve que la cosa se ponga clara, en donde uno ve, hermanos, una mediocridad espantosa por todos lados. Hermano, el otro día leyendo un libro precioso que cayó en mis manos, encontré una frase que me estremeció. Mediocridad, dice, es parecido a tener una cosa demasiado grande delante de nosotros y no darnos cuenta. A veces, hermano, la mediocridad a la que nosotros caemos es porque hemos visto demasiado, hemos tenido cosas tan hermosas, tan espléndidas delante de nosotros que no nos hemos dado cuenta. Y eso es lo que nos ha hecho caer en la mediocridad. Yo he querido, hermano, ser de esos pábilos que todavía el Señor ve humeando, pero que no va a apagar. Que todavía alumbre, hermano, en los lugares oscuros. Y que ese remanente que el Señor ha querido, hermano, de dejar de varios de nosotros, que hermano, y que empezamos este glorioso avivamiento en los años 70 en Ministerios Elim, todavía hay un pábilo que el Señor aún no quiere apagar. Y me baso en lo que dice el libro de Isaías: no apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña cascada. Porque el Señor, hermano, todavía tiene remanentes. Ahora, ustedes dirán: hermano, pero ¿y todo esto para qué lo traes? Y aquí estamos solo varones, entonces ¿para qué nos separamos de las hermanas? Déjenme solo ahora con esta enorme introducción que hice, casi de 40 minutos, hablarles de 10, de lo que yo creo, hermanos, porque el Señor, nosotros como varones somos determinantes en que este remanente prevalezca, hermano. Fíjense, hermano, que ahí los voy a llevar ya ciertos datos que quiero compartir con ustedes esta hermosa mañana. Fíjense, hermano, déjenme por favor hablarles primero del diseño bíblico de la mujer. Miren qué detalle este, hermano. ¡Ah, la madre! Fíjense, hermano, que cuando uno se va al libro de Génesis, bueno, a veces vemos con mucha ligereza la palabra, pero hermanos, ahí hay escondidas cosas impresionantes. Si ustedes se van al capítulo 2, verso 7, por favor, si me acompañan, yo creo que vean algo con sus ojitos, ahí, de algo que ya les mencioné, solo con una pincelada. Dice, verso 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si ustedes se dan cuenta, hermano, algo que el Señor usó para formar al hombre del cual nosotros venimos, lo hizo en esta versión, dice arcilla del suelo. En la Bober Cantera dice de la ceniza. Quiere decir que nosotros tenemos elementos de los cuales el Señor se valió para formarnos a nosotros. Óigame esto, ahora váyanse conmigo al verso 21. Y dice, 22 para ser exactos, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Fíjense, hermano, ya tenía un hombre modelado, estructurado, con un diseño original. Pero de ese diseño original, del cual tomó al hombre, formó de la costilla. O sea que él lo que tomó fueron moléculas del hombre que había formado. Y tomó la costilla y sacó la costilla de aquel hombre y se la llevó a su laboratorio. Por favor, atiéndanme en esto, hermano. Se la llevó a su laboratorio divino y allí modeló, dice la Bober Cantera, dice, construyó a la mujer. La construyó. ¿De qué la construyó? De los mismos elementos que había hecho al hombre. O sea, el Señor ahí no creó otra vez, no creó con él, sino crió. Crió quiere decir hacer algo que ya estaba hecho. Ustedes saben que no es lo mismo decir crear que criar. Hay una letra que cambia toda la expresión ahí. Crear es hacer algo de la nada, y criar es hacer algo de lo que Dios ya había hecho antes. Entonces al hombre aquí lo formó de que elementos que había creado. Fíjense, hermano, qué tremendo esto. Y después crió del hombre que ya había creado,
crió a la mujer. O sea, el Señor ha hecho derivaciones. A la mujer la construyó de lo que hizo al hombre. Yo quiero que atiendan esto, hermano, porque estos son detalles. Miren, hermanos, a veces el mensaje está en los detalles. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo por eso, hermano, me ocupo a veces mucho de los detalles, porque ahí es ahí donde está la arista de la cual Dios se quiere valer para hablar a mi corazón, hermano. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano, que llama la atención que el Señor, hermano, usa 12 características de la mujer en todo el Antiguo Testamento. 12 elementos. Cuando ustedes se van al hebreo, al idioma original con el cual se escribió el Antiguo Testamento, parte en hebreo y arameo, hay 12 elementos de los cuales formó a la mujer. Hermanos, eso es interesantísimo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Hay 12 elementos que la mujer, hermano, utilizó, hermano, y es interesante ver ustedes, pues, ya en el Nuevo Testamento, que hay una mujer que se le acercó al Señor con flujo de sangre. Fíjense, hermanos, qué interesante esto. Ustedes saben que el flujo de sangre es figura de pecado, es figura de inmundicia. Por eso es que la mujer que padecía de flujo de sangre se consideraba inmunda. Ella no se podía acercar a nadie. Nadie. Los papás de esa muchacha la tuvieron que aislar, a pesar de lo que la amaban, porque la ley decía que la mujer con flujo de sangre era inmunda. ¿Van conmigo, hermano? Entonces, ¿qué sucedió? Esta mujer con flujo de sangre llama la atención que el tiempo que tenía de tener flujo de sangre eran 12 años. Como que el Señor estaba diciendo, mira, tus 2 elementos yo los voy a sanar. Porque todos esos 2 elementos de los cuales habla todo el antiguo pacto de la mujer eran los 12 años de aquella mujer con flujo de sangre. Dice que ella tenía 12 años de padecer esta enfermedad, que es figura de impureza. Eso está allá en Marcos 9:20, en Mateo 9:20, perdón, Marcos 5:25 y Lucas 8:43. Los 3 evangelistas hacen relación a esta mujer, excepto Juan. Y fíjense, hermano, que Jesús la sanó. Ella se arrastró, pero arrancó virtud o poder de las vestiduras de aquel hombre, hermano. Santo, verbo encarnado, que se llama Jesucristo. Y de ese hombre, hermano, miren, van a permitirme esta expresión aquí. Ella fue una figura para nosotros hoy de la mujer que fue sacada del hombre perfecto. Porque este fue el que la sanó de su flujo de sangre. Del primer Adán fue sacada la primera mujer que lamentablemente aquel primer hombre no pudo cuidar. Se le perdió adentro del huerto. Seamos honestos, hermano. Él no la cuidó. El Señor le dio a Adán el huerto para que lo cuidara y lo cultivara. Y entre esos le dio a su propia esposa, le dio a su propia mujer. Pero no la cuidó. ¿Y por qué no la cuidó? Porque la dejó consolidar una amistad viejísima que ella tenía con el serpiente. Ustedes saben, hermanos, que las mejores versiones no dice la serpiente, dice el serpiente. Era de género masculino. ¿Por qué puedo decir esto? Porque en el original es seraf. Y seraf es el original de serafín. Quiere decir que era un ser luminoso de género masculino. Saben que en las traducciones ha habido muchos manipuleos. O sea, ahí hubo encanto. Ahí hubo enamoramiento, hermano. Ahí hubo algo feo que sucedió entre aquella mujer. ¿Por qué? Porque un Adán que la descuidó. Tremendo esto, hermano. A veces Dios nos ha dado a nosotros los varones huertos a los cuales nos ha pedido que cuidemos. Pero aunque vemos el asedio de la serpiente, no hacemos nada. Y las resultamos perdiendo. Ahora, fíjense, hermano, que ustedes quiero que noten algo. Es tremendo que yo les hago esta mañana. Miren, esto es un tema para 5 días. Esto que yo les traigo aquí a nosotros nos costó una semana de encierro. Esto, una semana de encierro. Yo se lo estoy metiendo a ustedes en una cápsula. Esto es tremendo, hermano. Vale la pena sentarse a digerirlo. Y no es que le esté diciendo al hermano pastor que hagamos otro retiro solo por eso, pero por ahí va la cosa.
Aleluya, damos un aplauso al Señor. No sé si tú estuviste en el retiro de varones ese, ¿tú estuviste? Si te acuerdas fue en el 18 o 19. 19. Mayo del 19 fue, ¿verdad? Algo así. Hace 4 años, hermano. Pues mire, hermano, ahí estuvimos varios días. Llegó un varón de Dios muy querido nuestro, hermano, y nos hizo una descripción pormenorizada, hermano, de los 40 elementos que forman al varón. ¿De dónde salieron esos 40 elementos? De la acepción de la palabra hombre en el griego y en el hebreo. 40, yo las tengo todas anotadas con explicaciones, hermano. ¡Ja! Es meter al hombre en un microscopio y verle todas sus partes, hermano. Esto es increíble, hermano. Oigan esto. Y la mujer solo tiene 12 de esos 40. Mire, por favor, quiero que atiendan esto. El Señor viene y ve a un hombre con 40 elementos que él había formado en el lodo de la tierra, ¿no es cierto? Y después de eso, de ahí solo saca 12. Quiere decir que la mujer por eso es un vaso más frágil, porque no tiene todos los elementos del Geber. Geber en el hebreo es de los gigantes, de los poderosos que hizo de nosotros. Ay, hermano. Ahí donde estás sentadito, tú eres un Geber. Geber quiere decir en el hebreo poderoso, un gigante, pero gigante espiritual. Glorioso esto, hermano. Y de ahí sacó a la mujer, de ahí la derivó, de esos elementos. Pero ya solo le dio 12. Pero también 2 elementos que se contaminaron. Fíjense, hermano, qué interesante lo que estoy diciendo aquí. Y por favor, ustedes atesórenlo, llévenselo y estudienlo. Van a ver todo lo que el Señor les va a permitir ver, las perlas que hay ahí. Pero ¿qué sucedió, hermano? Esa mujer del flujo de sangre, con 12 años de padecer esa enfermedad, al ser derribada, al arrancar la costilla de aquel hombre perfecto, fue sanada. ¿Sí lo están viendo conmigo? ¿Están viendo la figura? La réplica del Adán del huerto con este verbo encarnado que caminando sintió cuando le arrancaron la costilla a través del vestido. Porque ella ahí fue sanada de sus 2 elementos contaminados. Santo Dios, hermano. Ahora, miren, hermano, ¿qué sucedió? Si ustedes ven, acto seguido, él junto con el milagro que estaba pasando ahí con aquella mujer del flujo de sangre, tenía en medio un tremendo problema. Que había un hombre, hermano, que era de la sinagoga, principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, que lo estaba buscando porque su niña estaba enferma. Fíjense esto, hermano. Su niña estaba enferma. Y cuando él estaba diciendo, mira, aquí hay un principal de la sinagoga que quiere que vayas a su casa, y él entre la multitud, hermanos, que lo apretaba, no hallaba ni qué hacer, pero sí sabía qué hacer, ¿verdad? Nosotros los que no sabemos, él sí. Y el hermano dejaba que la multitud lo apretara y todo, y de repente sintió que alguien, ¿cómo supo el Señor que alguien le había sacado poder de adentro, hermano? Porque había una mujer que estaba representando a todas aquellas que del nuevo pacto para acá iban a ser sanadas, a ser derivadas del hombre perfecto que representa a Jesucristo. ¿Sí están conmigo, hermano? Pero al mismo tiempo que lo estaban apretando y que él estaba viviendo la experiencia de aquella mujer, hermano, que fue sanada del flujo de sangre de 12 años de ignominia, de agravio, de desprecio, de soledad. Ahora estaba siendo reivindicada. De repente, cuando ya él se apresta para ir a la casa de Jairo, porque aquella mujercita, aquella niñita, oigan esto por favor, hermano, son detalles. Que aquella niñita de Jairo, que había estado enfermita momentos antes, ahora, ya no te muevas, Rabí, ya no te muevas. La mujer que te vino a hablar, el principal de la sinagoga, a Jairito, ya se murió. Oh, ya no vale la pena hacer nada. No, dijo él, ya se murió, mejor que se haya muerto. Ya se murió, mejor que se haya muerto. Padre bendito, hermano. Yo quiero que noten algo increíble que pasó ahí, hermano. Miren, según Marcos 5:42, por favor, léanos en su Biblia. Quiero que me digan qué característica había en esa niña que ahora
ya no estaba moribunda, estaba muerta. Antes estuvo moribunda, ahora estaba muerta. Por favor, en el 5:47 del libro, 5:42, perdón, del libro de Marcos, díganme qué detalle aparece ahí. Gloria a Dios. Si alguien tiene ahí la lectura, me dice, por favor. ¿Qué dice? Y enseguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. La muchachita que momentitos antes solo era una muchachita enferma, moribunda, ahora estaba muerta. Y él regresa y dice, mejor que se haya muerto. Porque ahora que ya se murió, ahora que se murió, yo voy a hacer algo que va a ser va a ser un escenario profético de estos últimos tiempos. Por favor, atiéndanme aquí, hermano, voy a ir terminando. Yo tengo para predicar aquí 5 horas seguidas, con un café en medio si quiere. Pero voy a respetar la invitación que hizo el pastor para que me vuelva a invitar otra vez, si no iba a ser la última vez. Yo quiero seguir siendo su amigo. Entonces voy a terminar aquí porque mire, hermano, hay muchos detalles, demasiados, hermano. Pero mire, hermano, ella tenía 12 años. ¿Creen ustedes que era casualidad? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 9? 12. Otra vez, hermano. Una mujer con 12 años de flujo de sangre, que había arrancado virtud para ser sanada. Pero ahora una muchachita muerta de 12 años. Pero hermanos, si ustedes estudian historia, se van a dar cuenta de algo espectacular que sucedió ahí. El Señor estaba siendo apretado por una multitud. Pero cuando sucedió eso, dijo, ¡hey! Dijo, aquí se me apacigua mucha. Porque lo que va a pasar aquí a partir de ese momento es profético. Ustedes saben, hermanos, que uno tiene que examinar, hermanos, la vida de mi Señor por todos los actos proféticos que Él hizo. No solo por el milagro, no solo por la sanidad, no. Lo que quiso representar con ese acto con el cual Él actuó, valga la redundancia. Entonces fíjense, hermano, que viene y dice, hey, mire, aquí solo necesito a Pedro, Juan y Jacobo. Vénganse para acá. Los demás quédense por ahí, muchachos, y denle limonada a la Mara. Mientras yo hago lo que tengo que hacer aquí. Agarró un remanente. Agarró, oye, hermanos lindos, esta mañana. ¡Ah, la Padre bendita! Yo no sabía ni que iba a predicar hoy, hermano. Mire, hermano, cuando yo vi esto esta mañana me quedé impresionado. Agarró un remanente, porque eran 12. ¿Para qué eran 12 discípulos? ¿Y 12 qué es? Número de gobierno. ¿Y 12 qué es? Número de restauración. 12 qué es? Hermano, ese es el ciclo completo con el cual Dios trabaja. ¿Por qué? Porque hay 12 meses del año. Hay 12 signos del zodíaco. Ustedes saben, hermanos, que el zodíaco Dios lo inventó, no lo inventó el hombre. Ahí está en el libro de Job. Nosotros hemos menospreciado, hermano, por lo esotérico y por esos hermanos que lo usan los adivinos, los astrólogos y todos esos que ustedes conocen, porque ellos pervirtieron una verdad de la palabra. Hermano, hace poco el Señor me mostró que nosotros tenemos que entender nuestra conexión con el mundo espiritual. Nosotros tenemos que entender por qué cuando el Señor hizo el tabernáculo y lo dibujó, que hermanos, el que le reveló a Moisés era el que está ahí arriba, ¿no es cierto? ¿Quiénes saben que hay un tabernáculo ahí arriba? Y que le dieron a Moisés solo es copia, solo es reflejo, solo es espejo, ¿verdad que sí? ¿Ustedes creen que las 12 tribus de Israel que estaban ahí en lugares estratégicos, Dios las puso porque quiso así? No, hermano, porque son el reflejo de lo que pasa arriba. Yo les he estado diciendo a mis hermanos que nosotros tenemos que llegar a entender de qué tribu Dios nos hizo de todo su pueblo. Ustedes saben que el pueblo del Señor es solo uno, pero de ahí sacó 12. ¿Por qué 12? Porque 12 es número de gobierno, de autoridad establecida. Aleluya. Cuando puso en mano a unas tribus, a 3 tribus en el norte, a otras 3 tribus en el sur, a otras 3 en el este y a otras en el oeste, Él sabe por qué las puso ahí. Y porque a Leví no lo puso en ningún lado, sino que lo dejó alrededor
del tabernáculo con la familia de Merari, de Coat y de Gerson, o los gersonitas. Eran los únicos que tenían la autoridad de Dios para mover los utensilios del tabernáculo. De ahí ninguno de otra tribu, porque si lo hacían se morían. Es más, hermano, yo nunca había descubierto por qué cuando estaban transportando el arca del pacto, que el hermano David se la quería llevar hermanos a su lugar, para que otra vez el arca tuviera el lugar digno que merecía el arca del pacto. Y ustedes se recuerdan de aquella escena en donde el arca del pacto estaba siendo trasladada en carreta de bueyes. Y de pronto, hermano, la carreta con los bueyes tropezó. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena, hermano, tan tremenda? En donde hubo un hombre que se llamaba Usa. Y ese hombre que se llamaba Usa la quiso detener. Díganme ustedes, ¿qué pecado estaba cometiendo? Veámoslo del lado humano. Si lo único que quería era detener que el arca no se cayera. El problema con Usa es que él era levita, pero no era coatita. Era merarita, de la familia de Merari. Aunque era levita, pero de la familia de Merari. Y la familia de Merari no tenía autorización para tocar el arca. Solo la familia de Coat. Y por eso lo mataron, hermano. Eso a mí me habla de que si yo llego a entender dónde Dios me tiene y por qué me tiene, tengo que saber para qué me hizo, hermano. Gloria a Dios. Y si empiezo a hacer cosas por las cuales Dios no me hizo, me voy a morir espiritualmente. Padre bendito, hermano, bárrense los pantalones esta mañana. Por eso ustedes ven a tantos ministros usurpando calidades. Y por eso ustedes ven ministros con púlpitos que están muertos, huelen a muerto. Y no es porque no sean ministros, es que están usurpando la calidad que no les dieron. Voy a decir algo fuerte aquí entre paréntesis, hermano. A mí nadie me puede negar que Aarón fue llamado por Dios. A quien llamó a Aarón fue Dios mismo. Fue el que lo puso, hermano. ¿No es cierto? Pero ¿qué sucedió? Cuando hermano Moisés subió a recibir las tablas, él usurpó su calidad. Llegó el pueblo de Israel a decirle: hey, y mientras Moisés baja, ¿por qué no nos ayudas aquí abajo? Y le levantó el becerro. Y eso que era de genuino llamado de Dios. ¿Cuántos ministros estarán levantando becerros, hermano? Y que son llamados genuinos, pero que están usurpando su calidad. Por eso tenemos que llegar a entender, hermanos, en qué lugar de su santuario nos tiene puestos, para saber la función que tenemos que hacer nosotros, hermano. Ahora, fíjense, hermano, todo en el tabernáculo tenía medidas, excepto el lavacro. Si ustedes leen todo, hermano, con detenimiento, yo me he metido horas a estudiar eso, hermano. Todo tenía medidas, todo, por pulgadas, hermano, por codo, dicen en otras versiones. Todo tiene medidas. Lo harás de este largo, lo harás de este ancho, lo harás de esta dimensión. Hermano, el Señor, cuídalo. Hermano, yo creo que Dios es un Dios de detalles. Porque cuando el Señor le habló a Moisés, hermano, Moisés no hizo nada de su inventiva. Todo lo hizo porque el Señor le dio los detalles. Cuando incluso le dijo que hiciera el aceite de la unción, le dijo de qué elementos la tenía que hacer. Le dijo: cuidado, Moisés, le pones menos o más de lo que yo te estoy diciendo, porque el que haga eso se muere. La harás de canela, la harás de mirra, te le dan los 5 elementos del aceite santo de la unción. ¿Se recuerdan, hermanos? Hermanos, están aquí esta mañana. Amén. Hermano, y así se hizo el santo aceite de la unción, con las medidas y los pesos exactos. Yo estoy hablando Biblia esta mañana, hermano. Pero hay un elemento en el tabernáculo que no tiene medidas exactas, y es el lavacro. ¿Y qué representa el lavacro en el tabernáculo, hermano? Era el lugar en donde después que el sacerdote iba a partir los sacrificios y se llenaba de sangre,
porque les quitaban la cabecita, hermanos, a las víctimas. Era cosa tremenda. Eso era sangriento, hermano. Cuando el penitente llegaba y entregaba su corderito, su animalito en ofrenda, sentía que lo estaban desgarrando si estaba dando su mejor ofrenda. Y el sacerdote le examinaba, miraba que no tuviera defectos. Sangre, hermano, ahora en la cabeza. Y se llenaba de sangre el sacerdote. Hermanos, el ministerio es pesado, hermano. Porque muchas veces nosotros ministrando a la gente, orando por la gente, nos llenamos de mucha sangre. Estoy hablando en sentido espiritual. Y entonces, hermano, ¿qué nos toca a nosotros los ministros? Irnos al lavacro. Porque en el lavacro era, hermano, si usted me lo permite, era el momento en el que el sacerdote llegaba con sus vestiduras manchadas de sangre. Y primero metía las manos en el lavacro y se empezaba a limpiar las manos. Hermano, eso era terrible, hermano. Quitarse toda esa mancha, a limpiar todas sus vestiduras. Y después ya él dejaba de ministrar. Una vez ministró, se tenía que limpiar. Pero el lavacro no tenía medidas. ¿Saben por qué no tenía medidas, hermano? Porque esa es figura de la administración del alma hoy día. En donde eso, hermano, no tiene parámetros, no tiene un protocolo escrito. Por eso es que cuando uno empieza a hablar con gente y, hermano, a ministrarles el alma y a ver todos los recovecos, los nudos espantosos que tiene la gente en el alma, ahí, hermano, uno se va a manchar de sangre. Ahí hay aberraciones sexuales, ahí hay incestos, ahí hay violaciones, ahí hay menosprecios, ahí hay abortos, de todo, hermano, todo lo asqueroso que uno se puede imaginar. Y uno se llena de sangre. Entonces el Señor tiene que ir mostrando y revelando en su momento cada aspecto por los cuales el Señor nos ha dado, mis hermanos, bisturís de cirujanos para ir diseccionando, hermano, todo aquello que está contaminando el alma de la gente. Usted ya se salió el pastor del tema, sí, por algo me salí, hermano, Señor, algo está hablando. Cierro paréntesis. Entonces, mire, hermanos, vuelvo a la carga con lo que estaba diciendo. Vuelvo a la carga, entonces, ¿qué pasó ahí con esas niñas de 12 años? Y con eso es que voy a cerrar, hermano. Con el perdón de que no va a entrar a todo lo demás que hubiera querido por causa del tiempo. Pero fíjense, hermano, entra y dice, cierren la puerta. Cierren la puerta. Hermano, lo que el Señor iba a empezar a hacer ahí era algo espectacular. Con aquella niña que ya no era una moribunda, era una niña que ya estaba muerta. ¿No es cierto, hermano? Entonces el Señor viene y, hermano, y se acerca en donde estaban solo sus 3 discípulos, los papás, entre ellos Jairo y la niña. ¿Están conmigo, hermano? Si quieren, vayámonos al pasaje, porque hay un detalle que quiero compartir con ustedes en el nombre del Señor. Aleluya. Marcos 5, yo creo que algunos de ustedes ya lo tenían abierto, solo es de que me dejen buscarlo, por favor, aquí rapidito. Gloria a Dios. Verso 40. Vamos a ver. Vamos a leer desde el 36. Pero Jesús, no haciendo caso de lo que se hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le acompañase. Oigan por favor esto, hermano. Excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Otra vez. Miren, no agarró a los 12, solo a 3. Son remanentes, hermano. Después dice, y llegan a la casa del dirigente de la sinagoga, y allí observa el alboroto, y a los que lloraban y daban grandes alaridos. Ya había un escándalo horrible, hermano, por la muerte de la niña. Después miren lo que dice, y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Ya el médico que vino y le tomó los signos vitales
Dice que ya murió. Sí, pero ella no está muerta. Ella solo duerme. Fíjense esto. Verso 40. Y se reían de él. ¿Cómo no se iban a reír de él? Bueno, díganme ustedes. Si el médico de cabecera había dicho, mira, la niña Jairita ya se fue. Dios no tiene nombre, déjenme que se lo ponga. Jairita ya se fue. Jairita ya no tiene nada que hacer ahí. Mira, es más, tócala bien. Fría, fría como un pepino en refrigeradora. Fría estaba, hermano. ¿Cómo no se iban a reír del Señor? Pero miren lo que el Señor tuvo que hacer, hermano. Porque miren, el Señor no está para quedar bien con nadie. Él está para hacer lo que Él en su amor y su gracia ha determinado. Porque mire, hermano, esa gente llorona, escandalosa, que todo lo vuelve, hermanos, un escándalo. Hay que sacarla. El Señor vino y que dijo, mire, después de echar afuera a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre, hermano. Este es un proceso en el que el Señor va a involucrar a la familia. En este último tiempo, lo que el Señor va a hacer con el remanente es que seamos testigos de la restauración de la familia. Pastores, hermanos preciosos, consiervos de Dios que estamos aquí, tengan la certeza en el Señor que si el Señor nos tiene apacentando la grey a la cual nos asignó, es para ver en secreto la restauración de las familias que Dios nos ha dado. Aunque ahorita no lo parezca. Pero hermano, el Señor echó fuera a toda esa gente, toda esa mara escandalosa que nunca falta, hermano. Santo Dios, hermano. Es un acto profético. Y dice, hermano, y a los que estaban con él, y dice, y entró a donde estaba la niña. O sea que como que habían dos compartimientos ahí, adentro de la casa. Y él entró hasta donde estaba la niña. Fíjense, hermanos. Y tomando a la niña de la mano, le dice, Talita Cumi, que traducido significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Yo encontré, hermano, un comentario glorioso que me impresionó. No sé qué diga su Biblia de estudio. Aquí de una vez dice que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. Pero yo encontré un comentario, hermano, que me impresionó. La palabra Talita es hija mía, no es muchacha. Es hijita mía. Porque, hermano, si algo quiere hacer el Señor, mire, hermano precioso, atiéndame en esto. Si el Señor está tan interesado en restaurar a la derivación del hombre, ¿cómo no va a estar interesado más del hombre de la que la sacó? Aleluya. Si el Señor se está tomando el tiempo para restaurar a la mujer, que es una derivación del hombre, ¿cómo no se va a tomar el tiempo para restaurar el elemento del cual derivó a la mujer? Dios. Eso es como que me diga, mira, está más interesado en la derivación que en lo principal. El Señor no trabaja así. Por eso yo entiendo, hermano, que en nosotros hay un trabajo espectacularmente hermoso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Varones hermosos que estamos aquí. Hay algo grande que el Señor está haciendo. Si lo está haciendo con la mujer, que es en figura lo que está representando, lo que el Señor está haciendo de los dos elementos que se contaminaron de la mujer, que no solo sanó a la del flujo de sangre, sino resucitó a la de 12 años. Aleluya. Santo bendito Dios, hermano. Van conmigo esta mañana. Amén. Entonces, miren, denle un aplauso al Señor, hermano, esta mañana. Gloria a su nombre. Miren, hija mía, no, Talita Cumi es muchacha. Muchacha le quisieron poner los que tradujeron al español. Pero el Señor estaba diciendo, esta es mi hija. Ese es el acto profético, hermano. Mire, levántate. Mujer, levántate, tú no estás muerta. Esos dos elementos que se te contaminaron, no solo los sano, les doy nueva vida. Aleluya. Alabado su nombre para siempre. Y mire, hermano,
Enseguida, dice, se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía otra vez, hace el énfasis, mi Señor, aquí en la Escritura, tenía ¿cuántos? ¿9? 8, 12 años. ¿No creen ustedes que esto es demasiado significativo para lo que estamos viendo esta mañana? Y al instante quedaron fuera de sí, llenos de asombro. Y mire, hermano, por favor atiéndame esto. Y con esto déjenme por favor agarrar solo 5 minutos más, que me los den como bono antes de terminar. Y él les dio órdenes estrictas. Hermano, me llama la atención esta palabra. Si ustedes me permiten, hermano, aquí dice, y le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran a la niña algo de comer. Por favor, aquí, hermano, déjeme pensar de esta manera. Si estuviera el Señor hoy con nosotros y Él hubiera hecho este milagro, estando nosotros aquí de testigos, ¿saben qué nos hubiera dicho esta mañana? Cuidadito, cuentas lo que pasó aquí. Voy a repetir, hermano. Cuidadito, dicen lo que pasó aquí, hermano. Mire, yo no sé si usted está conmigo esta mañana, pero ¿no les parece raro eso? Si los milagros son para contarlos, si las proezas es para agarrar un megáfono, aquí ha pasado algo grande. Ya iba Pedro, que era el más emocionado, ¿verdad? Ya iba Pedro con el megáfono a decirles a todos los que están afuera: ¡Ey, Pedro! ¡Párale! Eso no es para todos. Agárrenme esto, por favor, hermanos, esta mañana. Esto es para los remanentes. Ay, hermano, no se están entendiendo lo que el Señor está hablando esta mañana, hermano. Pero las cosas más espectaculares de este último tiempo son para remanentes, en donde el Señor va a agarrar a los más íntimos, en donde el Señor va a agarrar, hermanos, a los raros, a los que solo viven con sus ojos entornados. Hermano, en la visitación del Espíritu no importa que nos digan raros, místicos, todos destrabados, no importa. Somos los que el Señor ha querido escoger. Que el Señor solo yo he quedado. Mírame aquí solito. No, hijo, no. Hay 7,000 contigo. Aleluya. Que son parte de tu remanente. No te desesperes, hermano. Esto es de pocos. Créanmelo. Miren, el Señor, yo hice una vez un estudio, hermano, que estaba haciendo sobre el discipulado de Cristo. Tuve la oportunidad de compartir un seminario completo de esto hace años. Hermano, miren, me lo disfruté, no se imaginan. Porque el Señor me mostró ahí, hermano, que el Señor tenía círculos concéntricos. La esfera de los milagros es así, hermano, de lo sensacional. La multiplicación de los peces y los panes. ¿Cuántos habían ahí, hermano? En un maral. 5,000 dicen un lado y 4,000 por otro. Hermano, es que a la gente le encanta, hermano. Esa gente milagrera a mí me da muchas sospechas, hermano. Esa gente milagrera que solo anda buscando el sensacionalismo, para ellos es la multiplicación de los peces y los panes. Son milagros, pero es para multitudes. El Señor hacía mucho de eso para las multitudes. Pero cuando sobraron las 12 cestas que la gente ya no se comió, el Señor empezó a ver y dijo: todo lo que sobró, recójanlo. Y empezaron todos. ¿Cuántas cestas recogieron, hermano? 11, 10, 12. ¿Y quiénes la recogieron? ¿Las multitudes? Las multitudes lo único que dejaron fueron migas. Las multitudes lo que dejaron fueron cabecitas de pescado tiradas que no les gustaron.
Pero mire, hermano, el Señor mandó a sus discípulos a recoger las obras de la gente. Hermano, no te menosprecies porque te pongan a recoger sobras. Porque cuando aquellos llegaron, hermano, con sus 12 cestas, uno por uno, Él los sentó a su alrededor. Y les digo, con ustedes voy a hablar secretos. A aquellos, voy a usar esta expresión, hermano, precioso. A aquellos les di de atar. A ustedes les voy a dar mis tesoros. Después de que se deshizo de los 5,000 que solo querían atarse, se quedó siempre con los que amaban su palabra. Porque esto es de remanentes. Nos queremos ir a meter a estadios de multitudes donde todo el mundo se harta. Está bueno, te vas a saciar, pero al día siguiente vas a tener hambre otra vez. Mejor quedémonos recogiendo las cestas de los que siempre dejan lo que les sobra, pero son los que con el Señor se sientan al día siguiente. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Mire, hermano, termino, miren, para que crean lo que les estoy diciendo. Miren, vaya ya. Que yo me pico, hermano, y más cuando me baja la gloria de Dios, hermano. Siento que no voy a poder terminar. Hoy siento esto, ¿ves? Siento algo aquí muy especial. Mire, hermano lindo, en la Biblia yo no encuentro, por favor, atiéndanme en esto, por favor, hermanos, porque esto es perla. En la Biblia yo no encuentro hombres estériles, solo mujeres. Ustedes que son estudiosos de la palabra, búsquenme en la Biblia donde aparece un hombre que sea estéril. Estoy hablando de un hombre que no pueda procrear. Encuéntrenmelo, y si yo soy equivocado, por favor, corríjanme. Pero yo no encuentro hombres estériles, pero sí encuentro mujeres con matriz muerta, con matriz estéril. ¿Cierto o no, hermano? ¿Cierto o no, hermano? ¿Por qué nosotros no aparecemos estériles en la Biblia, hermano? Pregúntense ustedes por qué nosotros los hombres no aparecemos estériles en la Biblia. Porque a la mujer la hizo derivada del hombre. Y a la mujer que el Señor construyó para el hombre, ella sí se puede quedar estéril, hermano. Nosotros no. Porque, hermano, ¿sabe por qué les digo esto? Porque hablando de géneros, ya cuando habla de géneros, hombre, mujer, miren esto, hermano. Cuando el Señor hizo a los animales, dice la Biblia, dice macho y hembra los creó. Macho y hembra los creó. Los hizo, hermanos, casi similares, con la única diferencia de su capacidad de procreación. El hombre engendra, la mujer es embarazada, la hembra es que concibe la semilla del macho. ¿Es cierto, hermano? Nosotros nos hizo con cromosomas, hermanos, distintos al de la mujer, solo por ese factor. Pero no, en la Biblia yo no encuentro. Yo estoy buscando, hermano, en la concordancia, Señor, ¿dónde hay hombres estériles en la Biblia? No hay, hermano. Y este hombre no podía procrear, porque no encontré ni uno, ni un versículo. ¿Por qué? ¿Y por qué cuando el Señor restaura en estos 2 milagros, no restaura hombres, restaura mujeres? Hermanos, son misterios. Pero déjenme, por favor, darles mi percepción, darles mi reflexión sobre esto. Nosotros los varones somos los que tenemos, oigan esto, hermano, la capacidad de redimir a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Porque el Señor a nosotros no nos hizo estériles. A ellas sí, les permitió la esterilidad. Pero mire, hermano, precioso, estudiando a todas las mujeres estériles de la Biblia, todas las que fueron estériles en la Biblia, los hombres que Dios, o gente que Dios les dio, fueron prodigios. Sara era estéril y le dio a Isaac.
La mujer de Sansón era estéril y le dio a ese hombre tremendo que juzgó a Israel. Y así lo ven ustedes sucesivamente. Porque el Señor de la esterilidad de la mujer se vale para manifestar su gloria. Ahora la pregunta es: ¿por qué el hombre no es estéril? Díganme ustedes, por favor, hermanos, ahí en lo que el Señor ponga en su corazón, ¿por qué creen ustedes? Porque en el diseño del hombre, hermano, esos 40 elementos de los que ya mencioné, uno por uno los tenemos, hermanos, los tenemos nosotros registrados en este estudio que les estoy comentando, que nos encerramos varios días. Aparecen desviaciones, aparecen, hermano, problemas lujuriosos, aparecen un montón de cosas en el diseño del hombre ya deformado. Pero en ninguno de ellos dice que es estéril. Y la mujer sí. Y la mujer, hermano, en cierta manera está pagando el costo del hombre. Por eso es que nosotros los hombres tenemos que tener compasivos con las mujeres. Porque ellas, hermanos, miren, si ustedes lo leen bien, cuando el Señor le habló a la mujer, le dice: desde ahora en adelante, mujer, se multiplicarán los dolores de tus preñeces. ¿Por qué el hombre no tiene eso? Porque al hombre no lo castigó con dolor, y a la mujer sí. Y desde ahora le dice: tu deseo será para con tu marido, y los hijos que tengas los vas a parir con mucho dolor. Hermanos, dicen los conocedores que el hombre no aguanta ese dolor que tiene la mujer, no lo aguanta. El hombre, hermano, se desmaya con un dolor de esos, porque su diseño no está. Ojalá que me estén siguiendo lo que estoy diciendo, hermano. En cambio, la mujer, hermano, su diseño permite que ella pueda tener la elasticidad de soportar los extremos de los dolores de parto. Porque en cierta medida, hermano, cuando ella tenía hijos, cuando todavía no había pecado ni Adán ni Eva, porque ellos tuvieron hijos adentro, lo que pasa es que la Biblia no registra ese detalle, hermano, con la exactitud que nosotros quisiéramos. No hay mucha luz al respecto. Pero ustedes, ¿qué creen? Que el Señor le dijo: crece y multiplícate. Y no le iba a dar al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, la capacidad de reproducirse sin pecado. Pero ella ahí no tenía dolores. Dicen los conocedores que era como cuando uno ve, hermano, a una vaquita dando a luz a su becerro, y solo se ve que ella hace sus ojitos y sale el becerro, estos animalones tremendos que salen, hermano, de sus entrañas. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo es que esa vaquita no llora, no grita, no se desmaya? No. Dicen que los animales no tienen dolor, porque sobre ellos no cayó esa maldición. Pero la mujer, hermano, óiganla gritar en las salas de parto. Para los que somos esposos, hermano, y hemos visto los partos naturales, ahí es donde dice: Padre Santo, gracias a Dios que no me hiciste mujer. Aleluya. Ellas están pagando por nosotros la transgresión. Ahora cierro aquí, hermanos. Eso no les hace a ustedes amar más a sus esposas. Por eso, porque el Señor dijo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios: maridos, amen a sus mujeres, porque amándolas las van a reivindicar de la factura que ellos están pagando por esa transgresión. Porque el diseño de ellas no es el de ustedes. Yo les pude haber dicho: hermano, tenía un mensaje aquí que quería ponerlos a temblar. Les soy sincero. Yo voy a ir a sacudir a todos esos machos, dije yo. Pero mire, hermano, ya hoy en la mañana se me dijo: no. Solo háblales
de los diseños son distintos. La mujer es una derivación. No tiene los mismos elementos del hombre. Y el Señor nos llama no solo a ser compasivos con ellas, sino a amarlas. Porque ellas están pagando la factura con sus dolores, hermano. Mira, usted no mira, hermano, cuando uno las ve ahí a sufrir, sinceramente, seamos honestos, hermano. A nosotros se nos cae una uña, somos pero terriblemente dramáticos. Una uña, una muela, dolor de oído, hombre, eso, mire, dicen los conocedores. Mire qué curioso eso, hermano. Es otra cosa muy curiosa. ¿Saben cuál es la escala del dolor? Son 12 grados. Otra vez. Los dolores de parto exceden el número 12. No tiene la tabla, se sale de la tabla, dolor de parto. Es extremadamente profundo, hermano. ¿Y por qué ellas no se mueren? Cualquiera se desmaya del dolor. Nosotros llegamos a grado. ¿Dónde está tú? Cuando está uno en la clínica, denos de esta escala que está aquí, ¿dónde estás tú? Ya no aguanto. Estamos en 9. Hay que descansar, ya no aguanto. Dice uno de hombre, ¿va? Cuando le dicen, empiezan a mostrar la escala ahí, la mujer se pasa de esa escala. Y hermano, y eso lo miramos todos los días. Yo quisiera que hoy, hermano, cuando saliéramos de esta reunión, le dijéramos: Señor, ahora sí, ayúdame a entender por qué debo de amar a mi esposa con toda mi alma, Señor. Por lo que los dos hicimos, porque los dos, hermano, venimos, hermano, de esa derivación del primero, la mujer de la mamá de todos los vivientes y de Adán, pues. De ahí venimos todos, hermano, de ese prototipo. Porque recuérdense que solo sobre Adán soplaron. Ya sobre Eva no sopló el Señor. Sobre el único que hizo el influjo fue sobre el hombre. Sobre la mujer ya no sopló. Tremendo, hermano, miren todos los misterios que hay escondidos. Gloria a Dios. Voy a pedirle a Jonathan si me acompaña con un fondo mientras oramos, hermano, esta mañana, ¿les parece? Que entre todo lo que hayamos recibido esta mañana podamos decirle: Señor, acomoda tu palabra en mi corazón. Acomoda tu palabra en mi corazón, Señor. Aleluya. Varón de Dios, hombre precioso de Dios que estás aquí. Dios te trajo a esta reunión, a este retiro, a un propósito hermoso de poder, hermano, llevarte esta palabra a tu corazón y decirle: Señor, ayúdame a entender el impacto con el que tú quieres bendecir mi vida. Que yo con mi familia, que yo sea un remanente de los que tú levantaste en el tiempo antiguo, Señor. Si quieres hacerlo a la manera de Noé, lo recibo, Señor. Si lo quieres hacer a la manera de José, lo recibo, Señor. Si lo quieres hacer a la manera de Elías, lo recibo, Señor. Quiero ser un remanente tuyo. Oh, sí, Señor. Si quieres pasar aquí adelante, decirle: Señor, te presento mi vida y mi corazón esta mañana. Mientras Jonathan nos conduce en un canto de adoración, hermano, aquí estamos por eso esta mañana. Aleluya, aleluya.